Breve acercamiento para compartirte escolares inteligentes. Gracias por visitar lo que hace Crece Bebé y como bien sabes, detrás de Crece Bebé se encuentra Consuelo, quien sábado a sábado realiza un breve acercamiento contigo para compartirte un tema diferente. Si me has venido siguiendo, sabrás que estamos abordando el desarrollo de la inteligencia en niños y niñas. Iniciamos con la inteligencia en los bebés, pasamos después a la inteligencia en los maternales. La semana pasada trabajamos con la inteligencia en los preescolares y en cada una de las etapas que te he abordado respecto a la inteligencia, estuve abordando cómo el cerebro de niños y niñas realmente es tan fundamental considerar este tremendo don que poseemos, que definitivamente cerebro, cuerpo y corazón nos hacen tremendamente inteligentes. De ahí que no solamente es cerebro, también es cuerpo y es corazón. El hecho de que tu hijo o tu hija sea un niño altamente inteligente, pues se debió a que el niño ya trae un bagaje de genes, de potencial, de capacidades y que está regido por diferentes órganos de su cuerpo y de sus sentimientos. De ahí que demos inicio pues a esta nueva transmisión que hoy he titulado Escolares Inteligentes. Y como la inteligencia reside, se aloja principalmente aquí, pues es por eso que este órgano es el que vamos a estar atendiendo, buscando cómo estimular, generar nuevas alternativas de impulsar, madurar y hasta empoderar en niños y niñas. De ahí que las señales que todo ser pensante tiene es gracias a esto. Pero no solo es gracias a un cerebro, también es el cuerpo, también es el corazón, porque en la inteligencia la injerencia tanto de movimiento como de sentimientos es altamente importante. De ahí que si la semana pasada abordamos que niños y niñas en edad preescolar son meramente preoperatorios, pues ahora que ya llegaron a la etapa escolar, pues ya son niños operatorios. ¿Qué significa esto? Que ya dieron un salto de ser niños preescolares, de estar en una etapa preoperatoria, ahora ya son operatorios. Y son operatorios porque ya están iniciándose a incursionar en el ámbito de las operaciones, de los conceptos, de los esquemas, de la lógica, de la síntesis, del razonamiento, de la abstracción. Todo ese bagaje los convierte, los torna, los lleva a una situación donde se van creando círculos de experimentación acerca del conocimiento. Y digo, se van creando círculos de experimentación acerca del conocimiento porque ellos y ellas están inmersos en una situación cotidiana donde los primeros años de la etapa escolar, que es de 6 a 9 años, que son los 3 primeros años, primero, segundo, tercero de primaria, niños y niñas empiezan a tener una amplia realidad de lo que es el conocimiento. Sus horizontes acerca del conocimiento se empieza a ampliar y por lo tanto esos intereses del querer saber más, del aprender, de obtener mayor información acerca del conocimiento, pues se va expandiendo. En otras palabras, su realidad lo va llevando a otra situación, lo va llevando a hacer nuevos descubrimientos, experimentaciones y sobre todo se va enfrentando a cantidad de hechos, sobre todo los primeros 3 años de la escuela primaria, porque los 3 primeros años al abrirse y al expandirse
la inteligencia, los conceptos, el niño debe de ir acomodando y ajustando esa nueva información que va obteniendo. ¿Y de qué se está valiendo? De las preoperaciones que abordamos hace 8 días. ¿Por qué los niños durante los 3 primeros años de su escuela escolar les resulta muchas veces complicado, conflictuado el aprendizaje? Pues porque están careciendo de esas primeras preoperaciones que abordamos hace 8 días y las puedes consultar en el tema que dejé hace 8 días y se tituló Preescolares preoperatorios, y ahí te fui desglosando paso a paso cuáles son las operaciones que tu hijo debe poseer para contar con una madurez adecuada. De ahí que si cuenta con una madurez adecuada, un preescolar, y ya se insertó al nivel escolar, pues esos tres primeros años serán elementales. ¿Y por qué elementales? Pues porque se va a consolidar el pensamiento, la lógica, la síntesis, la atención, la observación, la comprensión. Va a empezar a entrar en una situación altamente amorfa, altamente indescriptible, pero si está contando con una situación de madurez preoperatoria, el niño sabrá saltar esas situaciones de aprendizaje, y eso es lo que lo lleva a ser un niño inteligente. Así que no creas que por el hecho de decir escolares inteligentes es porque todos de la noche a la mañana son inteligentes. No. O porque él sí es inteligente pero ella no. O porque ya lo trae de nacimiento, es igual a su papá o es igual a su mamá, es muy inteligente porque su mamá así es. No, 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 no. Cualquier niño o niña, cualquier ser humano es tan inteligente como él o ella lo deseen, y eso ya lo hemos venido abordando. Ahora la situación en los escolares es que no te quedes estancada con un paradigma de que la inteligencia solo será viable porque la trae de herencia. La inteligencia solo es una realidad porque viene de una buena familia, porque en esa familia sí estudiaron. No, 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 no. La inteligencia, sea el contexto social que sea el contexto económico que sea, la inteligencia está ahí. ¿Por qué? Porque niños y niños van desarrollando sus propias capacidades. Todos y todas poseemos esto, así que todos y todas no necesariamente somos o no somos inteligentes. No, ¿por qué? Pues porque todos tenemos esto. Así que todos somos inteligentes. La diferencia es ¿qué tanto impulsas esto? ¿Qué tanto tu interés y el interés de los niños se enfoca en esto? ¿Qué tanto impulsas los intereses de esto? Ahí está el punto medular del por qué la inteligencia cobra alta relevancia en los escolares. Los 3 primeros años, que son elementales, les costará mucho. Después de esos 3 primeros años, el resto de los 4 años o otros 3 años, el niño ya empieza a interesarse, ya empieza a estabilizarse. Del 4º al 6º grado, el niño ya está en una situación de madurez, ya de comprensión. Y si aún está presentando problemas en las matemáticas, en el español, en el dictado, en las ciencias, en las artes, se frustra constantemente. ¿Qué está pasando? Pues esos intereses cognitivos no están bien consolidados. Así que sí, independientemente de si el niño se encuentra en la primera fase de su escuela, que son los 3 primeros años, o en la segunda, y miras algún trastorno, es importante detenerte a revisar el interés cognitivo. La clave de que un escolar sea inteligente es revisar su interés cognitivo.
porque si insistes en que se aprenda de memoria las cosas, no te va a funcionar. Por el contrario, vas a chocar con ese niño o esa niña. ¿Por qué? Porque cerebro, cuerpo y corazón están unidos para potenciar esa inteligencia. Y si solo atiendes a que apréndete de memoria, lee, repite, pues ¿qué estás haciendo? Estás bloqueando esta maravillosa capacidad. Y cuando se bloquea esta maravillosa capacidad por no atender esas fases adecuadamente en base al interés del niño, pues generas tremendos rezagos escolares. Y así sea que el niño concluyó la primaria y va con como un promedio de 7, de 6, de 8, pasó porque de veras ya querían que se fuera. Muy buenos días, querida Giovanna. Lo importante aquí no es la calificación, no es el grado, es la madurez de cómo vas incentivando estos intereses. El hecho de que en casa generes intereses para estimular esto en tu hija o tu hijo es tan simple que de 6 a 12 años, si tú ya tienes la carta de cómo vas a ir siguiendo esas facetas para estimular esto en un escolar, ¡wow! Tienes ganada una tremenda oportunidad. Lo valioso es que sepas que los niños ya son operatorios, ya están en un nivel de aprender conceptos, de abstracción, de síntesis. Y entonces, este amplio horizonte que se le abrió al niño en la etapa escolar, ahora es valiosísimo atender las diferentes esferas que se van a ir presentando en él o en ella. ¿Y por qué digo esferas? Porque estas esferas son las que van a ir determinando los intereses de niños y niñas. Estas esferas son las que te permiten captar, a mi hijo le encanta pintar, pero odia leer. Ya tienes ahí una esfera que te está dando un indicativo, la motricidad, el movimiento, pintar, no necesita pensar. Y esa esfera obviamente que no la puedes dejar ahí únicamente con la movilidad del pintar, del arte, del diseño, no. Hay que trasladarla a la otra esfera cognoscitiva del pensar, del analizar, que le va a costar, sí, pero no te dejes llevar por el hecho de que un niño, porque le gusta solo hacer esto, te quedes con esa esfera creativa y no pases a la esfera cognitiva. La esfera cognitiva es lo que da el soporte a la inteligencia. Si estamos en el entendido de que la cognitividad se impulsa a través de intereses, estamos en la comprensión del saber cómo propiciar la inteligencia en tu hijo o tu hija. Y entonces no estarás preocupada o preocupado urgiendo a ese niño, estudia para que seas inteligente, estudia. Ese hecho es altamente nocivo, porque decir a un niño estudia, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace eso? Pero decirle a un niño, vamos a ver, tú ya sabes que hay esferas. La esfera de la creatividad, ya me di cuenta que te gusta pintar, dibujar, jugar, trepar, saltar. Pero también ya te percataste que no le gusta pensar, que no le gusta sentarse a analizar, que no le gusta hacer la abstracción. Bueno, válete de ambas esferas para impulsar el interés cognitivo, porque definitivamente si tú ya te percataste que no le gusta el análisis o la síntesis, válete del movimiento para impulsar esto, porque definitivamente el movimiento va a requerirle al niño pensar, va a requerirle al niño analizar, observar, planear. Eso que está rechazando, úsalo para que tu hijo o tu hija vayan interesándose más tarde en lo que es la actividad escolar, los libros. Porque si tú caes nada más aquí en estudia, haces como un efecto de rechazo inmediato. Ay, no, mamá, no.
Pero qué tal que le llevas al niño y tú ya quieres, estás percibiendo que hay ciertas carencias en tu hijo o tu hija. Te das cuenta que no hay intereses por el estudiar. ¿Qué hacer para que tu hijo sea inteligente? Válete justo de esos intereses. Bueno, si es el movimiento el que más le gusta, ¿qué tal que hoy hacemos ejercicios como fíjate, el movimiento visto? Estoy buscando uno que me guste. Si hacemos ejercicios como el caracol, ¿qué estás haciendo? Primero, valiéndote del interés escolar. ¿Por qué el interés escolar? Porque la escuela siempre usa textos. Siempre usa libros. No hay de otra. Hay libros, en la escuela hay libros, hay cuadernos, hay lápices, en la escuela hay libretas. Entonces, válete de eso que está usando el niño en la escuela. Y observa, no tiene interés por el análisis, pero le encanta subir, bajar, trepar. Ok, búscate un texto, búscate un libro, búscate un adecuado libro que traiga ejercicios para tu hijo o tu hija. Y si encuentras uno semejante a su edad donde diga, hoy vamos a hacer como el caracol, vamos a encorvar la espalda, vértebra por vértebra, ¿qué hiciste? Saliste a buscar un libro, saliste a buscar algo que te ayudara para potenciar esa inteligencia del niño, porque nada más no le gusta sentarse y solo anda saltando, subiendo y bajando. Apóyate de esa esfera del niño que le atrae, que le gusta, que es su principal interés. Sal a buscar algo que le va a ayudar para centrarlo en su cerebro y dile, vamos a hacer como el caracol, vamos a estimular, vamos a ejercitar vértebra por vértebra. Fíjate, cuando le dices vamos a ejercitar vértebra por vértebra, te estás valiendo del movimiento y además te estás valiendo del corazón. Por eso es que decía, inteligencia no solo es esto. Inteligencia es cerebro, cuerpo y corazón. ¿Qué hiciste? Erradicaste la apatía, atrayendo el interés, el corazón o los sentimientos, los estabilizaste para que él o ella aceptaran, despertaste el interés y en el momento en que empezaron a hacer un ejercicio como el caracol, le pediste, vamos a hacer ejercicio para nuestra columna. Y vamos a revisar vértebra por vértebra. ¿Y qué vas a hacer? A contar, ir cortando 1, 2, 3, 4. Y en el momento en el que el niño hace esta postura y vas contándole 1, 2, 3, el niño siente, el niño analiza, el niño utiliza su abstracción, porque aunque no ve cómo vas contando 1, 2, 3, 4, 5, el niño ya está llevando su cerebro hacia lo que está haciendo. Y si le dijiste vértebra por vértebra, su cerebro se está activando. Y entonces lo estás poniendo a enfocar la atención. Y entonces no se está dispersando. Y entonces está controlando los movimientos. Está analizando, está sintetizando, está sintiendo. Y por si fuera poco, está haciendo una semejanza entre él y un caracol. ¿Acaso esto no es maravilloso? Te valiste del movimiento. Usaste el cerebro. Empleaste el análisis y por si fuera poco, la abstracción. Y entonces, ¿qué empezaste a desarrollar? La inteligencia. Es de verdad maravilloso cuando dices, yo quiero que mi hijo sea inteligente. Y echas a un lado ese modo, esa forma de enseñar cuadradamente. Y te vales de la innovación.
Si ya me di cuenta, buscas, ubicas qué esferas hay que impulsar en mi hijo o en mi hija. Ya me di cuenta que es altamente hiperactivo. Buscas ejercicios creativos. Te vales de ellos para fortalecer esto. Tu hijo entra, todo pasa, entra en el relajamiento, entra en la meditación, entra en la atención y entra en la abstracción. Y no confundas el hecho de, es muy hiperactivo, es muy inquieto, lo voy a llevar a que entrene, lo voy a llevar a fútbol, lo voy a llevar a pilates, lo voy a llevar a natación, lo voy a llevar a... No. ¿Está bien eso? Sí. Perfecto, sí. Pero va a ser una modalidad escolarizada. Y entonces el niño se va a encuadrar nuevamente. Y no vas a lograr el efecto. ¿Por qué? Porque si va a natación, todo es bajo una línea de aprendizaje. Está bien porque la inteligencia se rige por esa línea de aprendizaje. Está bien porque esos músculos se fortalecen por esa línea de aprendizaje. Pero ¿qué va a pasar cuando vaya a la escuela? Y si está mal en matemáticas, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir igual. ¿Por qué? Porque lo llevaste a una línea de aprendizaje muy similar a una escolar. Por eso es que te digo, tú como adulto, como mamá o como papá, heredarle esa herramienta de sentarte con él y despertar un interés, un afecto, un cariño, un sentimiento de aceptación, es lo más valioso. Y no es porque esté demeritando el ejercicio, no, complementa, pero no impulsa, no catapulta los intereses cognitivos, porque los intereses cognitivos, así el niño se haya tomado 15, 20, todo lleva 5 años tomando clases de natación y sigue igual en matemáticas, pero no incentivaste la madurez a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque cuando un niño se niega a estudiar, ¿qué está pasando con él? Hay tensión mental, hay esfuerzo volitivo, hay sentimientos encontrados, hay dificultades, y estas son las que no estás atendiendo. Y cuando no atiendes estas situaciones que demandan a un niño o a una niña para desarrollar intereses, ¿qué va a suceder? Pues no lo vas a lograr llevándolo terapia de esto, terapia de aquello. No. Yo no conozco una escuela que se especialice en desarrollar estas capacidades para fortalecer la tensión mental que provoca un interés cognitivo, para generar habilidades de esfuerzos constantes, volitivos. ¿Por qué volitivos? Porque un esfuerzo volitivo es pensar, no me sale. En este momento, para yo llegar hasta aquí, le daba y le daba vueltas, y entre que iba y tomaba agua, y entre que iba y me peinaba, y entre que iba y me acicalaba, entre que iba y estaba haciendo un esfuerzo volitivo. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo otras áreas de mi cuerpo, porque estaba evadiendo llegar a transmitir. ¿Y por qué evadía llegar a transmitir? Porque me demanda esfuerzo cognitivo para seguir un guión. Y seguir un guión me demanda ser concreta y precisa. Ese esfuerzo volitivo es muy similar a cuando hay que demandar intereses en un niño o una niña de tipo cognitivo, porque le vas a demandar pensar. Pensar te demanda esfuerzo a nivel volitivo, a nivel pensamiento, a nivel abstracción. ¡Cómo cuesta! Y sobre todo esos sentimientos deben de estar equilibrados, de aceptación. Si no quiere el niño, no lo vas a lograr. Y obviamente
¿Qué es lo que vas a lograr? Obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo. Y entonces, ¿qué inteligencia vamos a impulsar? Solo vamos a generar conflictos en ellas y en ellos. Por eso te decía, valerte de sus intereses es lo primordial. Pero mucho ojo, esos intereses no son cualquier intereses. Esos intereses se dividen en fases. La primera fase de un interés para que llegue al punto de ser cognitivo será la curiosidad. Sí, si tú ya te diste cuenta que es el cuerpo el que le atrae y que es el movimiento, bueno, ya saliste a buscar una herramienta, una estrategia, un instrumento, un material para ayudarle. Bueno, estás en la primera fase, el niño va a tener curiosidad. ¿Qué trae mi mamá? Pero el niño no sabe que tú vas a ir escalando por fases. La primera fase va a ser la curiosidad. Me puso a hacer ejercicio, ok. Bueno, ahora vamos a hacer como el cangrejo. A estos amigos les gusta utilizar los cambios de sus posturas. ¿Y sabías que su cuerpo lo ponen con las piernas entrecruzadas? Vamos a imitar a los cangrejos. Esa es la fase de la curiosidad. ¿Sí, mamá? Sí, mamá. ¿Y entonces de qué te estás valiendo? Del interés. Primera fase, elemental. Es la fase más rápida, porque al niño le divierte, le gusta, le entretiene. ¡Guau, qué padre! Pero esta fase rápidamente se diluye. Y entonces, cuando llevas al niño a la segunda fase, la fase de, déjame checar porque aquí lo tengo anotado, la curiosidad es la primera. Me estoy tardando, te digo que... ya lo encontré. ¿Te diste cuenta el tiempo que me tardé? Todo lo que tardó mi cerebro para encontrar la segunda fase. Y todo lo que tardó mi cerebro fue un esfuerzo volitivo. ¿Por qué un esfuerzo volitivo? Porque la premura de tenerte ahí enfrente, la ansiedad de no cortar el video y continuar, la tuve que reprimir, cancelar. ¿Para qué? Para entrar en un análisis, para no entrar en la desesperación, para no entrar en la ansiedad. Y entonces cuando te dije, ya la encontré, esa es la etapa por donde hay que llevar a los niños. Esa es la situación a donde hay que llegar con los niños, que logren ese autocontrol. Si la primera fase fue la de curiosidad, la novedad, es un grado inferior de la inteligencia, ahora lo quiero llevar a un grado superior. ¿Y ese grado superior cuál será? El afán de saber. Ese grado superior es el afán de saber. Y si es el afán de saber, cuando tú ya observas que el niño entró en la novedad, en la curiosidad, sí, mamá, me gusta, ajá, bueno, está bien, pero de pronto se levanta, va, viene, ¿y qué haces para sentarlo? Otra vez hay que iniciar con esa curiosidad para que el niño regrese a intentarlo. Vamos a ponernos como se pone el cangrejo. Ahora no es un caracol, ahora es un cangrejo. Mamá, pero es que no puedo llevar mis manos abajo, me cuesta abrir mis piernas, no puedo. Entra el afán del saber. Fíjate el segundo nivel de la inteligencia, afán de saber. Y entonces el niño empezará a sentir, a experimentar ese afán de saber, que es un grado superior. Quiere penetrar. ¿Por qué no puedo, mamá? Si el cangrejo tiene ¿cuántas patas? Una, y empieza a contar. Dos,
3, 4, pero yo tengo 2 pies y no son patas. ¿Por qué los míos se llaman pies y los de él patas? Empieza a suceder ese esfuerzo por penetrar en lo invisible. Si tú le dices, estas son patas y los tuyos son pies, ese afán, ¿por qué? ¿Por qué, mamá, los míos son pies y los de él son patas? Ese afán por saber, por conocer lo invisible, lo que desconoce, hay que aprovecharlo inmediatamente. ¿Por qué digo inmediatamente? Porque empiezas a fortalecer esto. Ah, pues es que él es un animalito y pertenece a... y te puedes extender lo que tú quieras. Y tú eres un niño y somos humanos y te puedes extender lo que tú quieras. ¿Ves lo maravilloso de las fases de los intereses cognitivos? El primero, que fue la curiosidad, la novedad, el sí, ajá, el juego, el jugueteo, vamos a hacerlo. El segundo, el afán de conocer lo invisible, lo que no se ve, porque él tiene patas y los míos se llaman pies. La segunda faceta, el afán de saber. ¡Wow! Y ahora entra el tercer interés, es el interés cognitivo. Y aquí es a donde caen todos los escolares, sea de primero a tercero o sea de tercero a sexto. Aquí en los intereses cognitivos, aquí es a donde está la raíz medular del por qué los niños se estancan y no desean saber más y no quieren avanzar, se niegan, pues porque los intereses cognitivos están brillando por su ausencia. ¿Y entonces qué habrá que hacer? Bueno, ya te percataste que empiezas a trabajar la inteligencia de un escolar por intereses. El primer interés, ¿qué le gusta a tu hijo? El segundo interés, ¿qué descubrió en eso? Empezó a afanarse, a querer saber más, a descubrir más. Y ahora viene el cognitivo, el interés cognitivo. Este es maravilloso. Ahora sí, válete de él tanto como puedas. Si el niño quiere saber más, ok, ¿sabías que nosotros como personas, estamos tomando una esfera X, como personas tenemos dentro de nosotros huesos? ¿Cómo huesos, mamá? Sí. Y este es nuestro sistema óseo. ¿Cómo sistema óseo? Y entras ahora en el interés cognitivo, porque ya le diste un concepto, óseo. Le diste otro nombre, sistema. La abstracción empieza a cobrar vida. Y esa abstracción, cuando tú le dices sistema, ¿cómo? ¿Por qué sistema? Porque es el todo, hijo. Todo. Un sistema es todo. Tú tienes huesos aquí, huesos acá, huesos acá, huesos acá, huesos acá, huesos acá. Es todo tu cuerpo. Le definiste ese concepto tan abstracto, sistema. Y óseo, ¿por qué óseo, mamá? Porque óseo es sinónimo de huesos. ¿Y a dónde estás llevando ese chiquito? A captar, a desarrollar habilidad conceptual. Estás llevándolo a analizar por él o por ella. Y entonces esto que es el cerebro empieza a revitalizarse, empieza a cobrar fuerza, empieza a cobrar madurez. ¿Por qué? Porque eso que resultaba tan amorfo, tan complejo, tan complicado, empieza a descubrir, ¡wow! ¡Ya entendí! Cayó la comprensión. ¿Por qué cayó la comprensión? Pues porque llevaste al chiquito por facetas. Te valiste de su curiosidad, pasaste al afán de saber más y cerraste, lo coronaste con el interés cognitivo, utilizar su cerebro. Y entonces, cada que observes que el niño que tiene problemas para las matemáticas, ok, bueno, hay problemas para las matemáticas,
Válete de la vida diaria. Que vamos a hacer una sopa. ¿Cuántos tallarines habrá aquí? No sé, pues tráete una bolsita. Tráete la bolsa de tallarines. Y antes de que la guisemos, vamos a contar cuántos tallarines. Que le fallan las restas, las sumas, las multiplicaciones, las sumes. Válete de un momento de la vida diaria. Despierta su interés de curiosidad. ¿Cómo, mamá? Sí, tráete la bolsa de coditos. ¿Cuántos coditos habrá ahí? Ah, pues no sé, mamá, contémoslos. El interés de la curiosidad, aprovechalo al máximo. Y no lo sientes a la libreta de inmediato, a que haga miles de operaciones. No, fortalece, madura primero ese cerebro. ¿Cuántos hubo? ¿Cuántos codos hubo? ¿O cuántos tallarines hubo en esa bolsa? 897. ¿Cuántas centenas serían? ¿O cuántas decenas habrá? Ay, no sé, no sé. Bueno, contémoslo. ¿Qué estás haciendo con eso? Dividámoslos por centenas primero y después por decenas. Ok, mamá, ¿qué estás haciendo? El afán de llevarlo a ver lo invisible. ¿Te acuerdas que esa era la segunda fase de los intereses cognitivos? Y ya cuando el niño esté cansado, que ya no pueda, que ya no quiera, vete a la tercera fase, al cognitivo. Vamos, se puede. Y entonces pasemos acá las centenas, acá la otra centena, si son 879, aquí una centena, aquí otra centena, aquí otra centena, hasta que tengamos 8 centenas. ¡Uy, qué cansado, ma! Sí, cansado, hijo, pero lo logramos. ¿Qué hiciste? Llevaste al cerebro a pensar. ¿Pataleaste con el niño? ¿Lo regañaste? ¿Lo reprimiste? No. Solo te fuiste por el interés de la curiosidad. Pasaste al afán de saber más, a conocer lo invisible, si le dijiste centenas y 800. ¿Qué cosas son esas? Y luego lo llevaste al interés cognitivo. Dividámoslo. 8 centenas. Ah, caray. ¡Wow, mamá, lo logramos! ¡Sí, lo logramos! ¿Qué despertaste en él? La tensión mental se disminuyó. El esfuerzo volitivo se logró porque estuviste ahí con él. El sentimiento de aceptación de sí, mamá, vamos a hacerlo. Ok. ¿Qué tal que fueron 800 pesos y todos fueron en pesos? Y ahí estaba un interés de curiosidad porque mamá le iba a dar dinero. De esas centenas de dinero, mamá le iba a regalar uno de esos de 100 pesos. Ah, ¿verdad? Despiertas el interés tremendamente. Y entonces el afán de saber más y en qué se ocupa ese dinero. Lo llevas a lo invisible. Pero antes ya usó su interés cognitivo. ¡Guau! Y ya no solo fueron pastas. Ya lo llevaste a otro interés monetario, suponiendo que existe el ejercicio con dinero, pero suponiendo que el niño ya no se interesa en cuestiones de la vida cotidiana, que el niño ya se interesa en algo más concreto, más exigente, más demandante. Bueno, pues llévalo a hacer compras para su escuela. Y en el momento en que haces compras de su escuela, que estás necesitando un portadiurex, ok, ¿cuánto vas a necesitar para comprar el portadiurex? Cuesta 500 o cuesta 300 pesos, mamá. ¿Cuántas decenas tiene? ¿O cuántas centenas? ¿Te das cuenta? Algo que él necesita. ¿Cuánto cuesta? Bueno, investiga cuánto cuesta. Y en ese investiga cuánto cuesta, ¿a dónde lo estás llevando? Le despertaste una curiosidad forzada. ¿Por qué una curiosidad? Una novedad. ¿Cuál es el que quieres? Ahí está la novedad. ¿Cuál es el que quieres? ¿Cómo lo quieres? Ok. Indaga cuánto cuesta. Lo estás llevando a un afán de saber más. Ok, ¿cuánto cuesta? Está entre 300 y 600 pesos. Ok. Llévalo a un esfuerzo cognitivo y esos 300 a 600 pesos, si lo dividimos o si lo distribuyes en centenas, ¿cuántos billetes de 100 pesos serían? Y entonces el esfuerzo se fue hacia exigirle una atención mental. Y entonces el niño no pataleará
No sé, no va a ser berrinche. Ay, ya, mamá, cómpramelo. Pues sí, pero antes tenemos que saber, ¿o cómo lo compramos, hijo? Ok, mamá, lo hacemos entre los dos si quieres. Ok, mamá, a ver, tráete el dinero. Dices que está entre 600 y 600. ¿Vamos a hacerlo entre los dos? Pongamos puros billetes de 100. O pongamos puros billetes de 200. O pongamos un billete de 500 y uno de 100. No lo sé. ¿Pero qué estás haciendo? Estás desarrollando el interés cognoscitivo. Y eso está que está generando a la vez. Escolares inteligentes. Y no solo andas por los rincones buscando quién hará más inteligente a tu hijo. ¿Qué escuela será buena para que mi hijo o mi hija sea más inteligente? ¿Quién le dará a mi hijo o a mi hija trozos de inteligencia verdaderos y reales? ¿Cómo hago para que mi hijo o mi hija sea inteligente? Esa es la clave. ¿Cómo hago para que mi hijo o mi hija sea inteligente? Que se encienda el foco. Usa sus intereses. Usa sus operaciones. Usa lo que ya está haciendo. Actualmente tu hijo o tu hija ya está en un ámbito escolarizado. Actualmente ellos y ellas ya viven una situación cotidiana de aprendizaje, de vida diaria, de fiestas, de convivencias, de actividades. Haga lo que haga el niño, válete de esto para fortalecer y dar respuesta a esa gran pregunta. ¿Cómo le hago para que mi hijo o mi hija sea inteligente? Válete de lo que hace en el día a día. Válete de eso que está usando segundo a segundo. Válete de las fases de intereses. La curiosidad, el afán de saber más y sus intereses cognitivos. Y ve desplegándolos disciplinadamente. Porque cuando digo ve desplegándolos disciplinadamente, significa que tú tendrás que esforzarte por proveerte de materiales triviales desde los libros que tienes en casa. Si ya te diste cuenta que al niño o a la niña le cuesta mucho la lectura y la escritura, bueno, válete de un libro. Si está en primero, segundo, tercer grado, obvio que no le vas a presentar este tipo de textos. Pero si el niño o la niña está iniciándose a incursionar en la lectura y la escritura, pues puedes utilizar este tipo de textos cortitos. Te acercaste a un texto rápido e iniciaste a incentivar y a propiciar, fortalecer, dar continuidad a ese proceso por el que está pasando tu hija o tu hijo, que es la lectura y la escritura. Y además, él o ella empiezan a tomar este proceso como algo interesante, como algo atractivo. Porque ¿qué me va a traer mamá ahora? ¿Va a ser una imagen? ¿Va a ser un cuento? ¿Me va a llevar al cine para buscar letreros? ¿Me va a llevar al mercado para comprar una caja con letras? ¿Observas cómo despertar el interés en la etapa escolar que se encuentre tu hijo solo es valerte del querer buscar? ¿Qué necesita tu hijo? Ya se encuentra en 5º año. Obvio que ya la lectura y la escritura se dio. Pero necesito textos que sean cortos, que entre a un análisis simple, que entre a una lectura creativa, que se afane por saber más a través de la lectura. Bueno, pues le voy a conseguir este tipo de libros. El sapo. Son cuentos. Son cuentos que solo traen letras y son letras pequeñas. Pero además es un texto muy, muy corto. Y esto le va a permitir reflexionar. Primero va a despertar en él el interés. Y si el interés se fue más allá de saber qué es el sapo, el afán por saber qué pasa con el sapo lo va a llevar a un interés cognoscitivo. Y entonces se va a esforzar por ir leyendo más y más
y más y más. ¡Ah! El sapo es feo, rechoncho, gordo, dicen los jóvenes, y sus hijos van siendo igualitos a ella. Eso dice aquí. Y entonces, niños y niñas van descubriendo por ellos o por ellas nuevas formas de ser inteligentes hasta que los sueltas. ¿Y cuándo los sueltas? Cuando ellos ya atravesaron estas 3 fases de intereses. La curiosidad, el afán de saber y el interés cognoscitivo. Y cuando ellos ya tienen bien dominados estos intereses, porque tú les fuiste acercando distintos materiales, sean escolares o no sean escolares como esto, ¿cómo funciona el diferencial del automóvil? ¡Wow! Un niño o una niña empieza a indagar, empieza a investigar. Y entonces el cómo funciona el diferencial de un automóvil lo va a llevar a una tensión mental. Primero llevar su mente a un auto, después a buscar qué está diciendo aquí. El coche efectúa una curva. ¿Qué es una curva? Un esfuerzo volitivo por imaginarse esa curva. Un sentimiento por querer seguir investigando. Y se va a encontrar con muchas dificultades. No entiendo. Y quizás va a soltar esto. Aquí es a donde está el gran foco. Cada que tu hijo o tu hija se encuentre con tremendas dificultades, hay que regresarlo. ¿Y cómo lo vas a regresar? Retornando a despertar la curiosidad, llevándole al afán de conocer y volverse a enfrentar a la tensión mental. ¿Por qué niños y niñas sueltan rápidamente un problema, un trabajo escolar, una situación de aprendizaje? ¿Por qué la tiran? Porque se niegan a hacer esfuerzos mentales. ¿Y quién les ha enseñado a hacer esfuerzos mentales? Nadie. Solo les enseñamos a frustrarse y frustrarse y frustrarse y frustrarse. ¿Por qué no enseñarles a saltar esas frustraciones, esas dificultades? ¿Por qué no enseñarles a hacer esfuerzos mentales constantemente? Y esos esfuerzos mentales pueden ir desde la simpleza de un ejercicio. Un esfuerzo mental empieza por lo más simple. Un esfuerzo mental empieza por lo que te voy a comprar. Un esfuerzo mental empieza por mira este libro que te traje. Y entonces coronas la inteligencia. En verdad, yo apreciaría tanto, agradecería tanto que mentes de hombres y mujeres estuvieran dispuestas a fortalecer los intereses mentales de su hijo o su hija, siguiendo una línea ordenada y disciplinada para que ellos y ellas realmente sean inteligentes. Les aseguro que tendríamos niños súper poderosos. Y cuando digo súper poderosos, no estoy alucinando, mucho menos estoy en ensoñación o creyéndomela. No, por el amor de Dios. Despertaríamos a tantas crueldades y cosas feas que le hacen a nuestro cerebro. Soy Consuelo y amé estar aquí. Por cierto, la próxima semana ya inicio con un nuevo tema: los sentimientos, las emociones. Cerramos por este sábado el aspecto de sociabilidad, el aspecto de inteligencia e inicio con afectividad. Con los escolares. Bye. Adiós, Giovanna. Amé mirarte por aquí.